Lo que vamos a ver hoy es una pequeña demostración del simulador de producción fotovoltaica Solidar. En este caso vamos a hacerlo para el caso de uso de bloques de pisos. Es decir, no sé si ya habéis utilizado el individual, pues el aspecto es muy similar y solo se cambian las pestañas que se ven aquí arriba. Aparecen algunas pestañas nuevas como son partícipes y reparto, que tendrán que ver con el proceso de asignación de la producción fotovoltaica a los vecinos que participan del proyecto. Vamos a usar unos datos reales de una comunidad. Se ha cedido. La dirección es Santa Aurea 18, Madrid. Casi como que los que estamos, estoy dando bastante por sentado que ya conocéis un poquito la aplicación en modo individual, pero como este vídeo a lo mejor lo ve gente que no ha pasado por esa experiencia, antes de entrar directamente en el uso de la aplicación, os comento. Aquí arriba, a la derecha, en esta zona de menú, hay unos iconos que nos van a permitir realizar ciertas operaciones genéricas de la aplicación. Todos los iconos y los campos tienen un mensaje de ayuda o tooltip en inglés, que trata de describir cuál es el uso que va a tener el campo, ¿no? Entonces, aquí arriba, como veis, se pueden salvar los proyectos una vez realizados para recuperarlos más tarde y seguir trabajando en ellos. Se puede activar una ventana para enviarnos mensajes de todo tipo, como si son errores, como sugerencias, lo que os parezca oportuno. Se va a poder salvar un informe en formato PDF. Todavía no está disponible porque tenemos que decidir un poco cuál es el formato de ese informe en el caso de los bloques de pisos. Luego hay una función de parámetros donde se definen ciertos valores que van a ser utilizados en la aplicación y pueden ser cambiados. Aquí hay unas instrucciones de uso, nos dan así en una forma muy breve, los pasos a seguir para usar el simulador. Y por último está el panel de ayuda que activa este panel de la derecha que va cambiando a medida que vamos avanzando en la simulación con datos relativos al formulario o a la pestaña en la cual estamos trabajando. Por último, el simulador está en varios idiomas, se puede actualizar al idioma que consideremos oportuno. Aviso que en esta versión bloques de piso todavía no todos los mensajes están traducidos, por lo cual podrían aparecer mensajes en castellano a pesar de haber cambiado el idioma aquí, ¿vale? Estamos trabajando en ello. Estos nombres, estas pestañas que están aquí arriba, son las que nos van a ir guiando en el proceso de simulación. Pasamos de una a la otra con esta flecha de la derecha o de la izquierda. Esa es la parte, digamos, operativa genérica del simulador. Ya entrando en el simulador propiamente dicho, a cada proyecto se le puede dar un nombre para que luego lo mantengamos y lo recuperemos, salgan los informes, etcétera. Y ya entramos en la parte de localización. La primera parte del simulador es informar dónde va a estar instalado la instalación que vamos a hacer y el edificio en el cual se va a utilizar la energía. Por ahora, el sistema tiene la limitación en esta versión de bloques de piso de que el consumo se puede hacer en un solo punto. Es decir, puede haber paneles distribuidos en varias áreas, pero el consumo se realiza en un único punto. La siguiente versión, en algún momento tendremos, será la de comunidades energéticas en las cuales los puntos de consumo pueden estar dispersos y distribuidos en distintas coordenadas, ¿vale? Pero por ahora ya os digo
que en esta versión de bloques de pisos se supone que hay un bloque de pisos y es ahí donde se va a producir el consumo. Ahora cuando empecemos os vais a dar cuenta también por qué. Tenemos aquí una ayuda para localizar el lugar de trabajo, donde podemos escribir una dirección y el sistema nos propone aquí unas posibles candidatos. En este caso, como es un único punto, no nos da candidatos, porque es una dirección concreta y en ella vamos a trabajar, ¿vale? Aquí a la izquierda arriba tenemos el más menos para poder acercarnos o alejarnos. Zona de trabajo en este caso va a ser este bloque aquí de la esquina, la calle Santa Aurea, este es el 8. Lamentablemente la cartografía que tenemos no es tan buena como la de Google. Estamos usando OpenStreetMap y, por ejemplo, como veis aquí no se ven los números de portal, ¿vale? Una vez localizado el lugar donde vamos a trabajar, lo rico es pasarnos a la vista satélite, que nos va a permitir visualizar el tejado de donde vamos a trabajar y donde vamos a instalar los paneles, ¿vale? Entonces, como veis aquí, a diferencia del individual, del simulador individual, donde el punto consumo no existe, este botón de aquí. En este caso, al seleccionar punto de consumo, le voy a indicar cuál es la parcela o el edificio en el cual vamos a trabajar, ¿vale? El indicador de punto, el ratón, vale el punto azul, no la flecha, no el punto de la flecha, ¿vale? Es una cosa que hay que acostumbrarse. Bien, he indicado ahí cuál es el lugar donde vamos a hacer el proyecto y aquí abajo nos muestra las coordenadas, longitud, latitud, la referencia catastral que va a ser utilizada para conectarnos con el catastro y obtener la lista de los vecinos posibles candidatos a participar en el proyecto, la dirección exacta y el territorio. El territorio puede ser Península, Canarias, Ceuta, Melilla o Baleares, ¿vale? Eso también dependerá porque luego en la tarifa 3.0 o tipo de consumo estándar de red eléctrica es variable dependiendo de este territorio. Bien, una vez definido el edificio, ahora lo que tenemos que hacer es pasar a definir cuáles son las áreas o bases candidatas para contar con paneles. Voy a dibujar aquí, voy a aprovechar todo lo que pueda. Entonces, como os recuerdo, el punto azul es el que vale y con 3 puntos el sistema ya nos define cuáles son las zonas donde podemos instalar paneles. Vale, aquí voy a intentar aprovecharlo todo. Bien, y entonces aquí tenemos, en este caso, las 4 bases sobre las cuales vamos a intentar instalar paneles. Ya veremos cuántos necesitamos, si nos alcanza o si no nos alcanza. Aquí el sistema nos indica cuál es la superficie horizontal de cada una de esas áreas. Como veis aquí, la superficie horizontal y el área disponible para instalar paneles es la misma porque la inclinación del tejado la ponemos a 0. Indicamos para cada una de las bases cuál es la inclinación, vamos a ver cómo se van corrigiendo. Entonces, vamos a empezar con la base 2, vamos a suponer que todas tienen, no sé, 25 grados de inclinación. Ok, y ahora lo que tenemos que indicarle al sistema es cuál es la orientación de cada uno de estos tejados. Entonces, para eso utilizaremos esta brújula que hay aquí en esta columna y le decimos que esta es la base 2 y ya a medida que la vamos poniendo es bueno ponerle aquí su nombre para después reconocer cuando veamos más adelante que la base tal tiene tantos paneles, saber cuál es la que estamos trabajando, ¿vale? Luego la base 3 está orientada al sur, la base 4 está orientada al oeste y la base 5 está orientada al este. Bien, si lo dejamos así, aquí como veis inclinación del panel es 0,
lo que asume el sistema es que los paneles van a estar coplanares con el tejado. Podríamos o ponerle a mano una inclinación al panel con respecto al tejado, o podemos decir que el sistema calcule cuál es la inclinación óptima, ¿vale? Es decir, el sistema va a llamar a un servidor que se llama PVGIS, que es de la Unión Europea, que nos va a proveer la información del rendimiento desde el punto de vista de radiación solar, y ese servidor también nos permite obtener los ángulos óptimos a instalar los paneles. En este caso, si quisiéramos que el sistema nos calcule tanto la orientación al sur o al este o al oeste, que llamamos azimut, como la inclinación del panel con respecto a la horizontal, le podemos poner aquí ángulos óptimos y lo que va a hacer el sistema es devolvernos esos valores. En este caso, como tenemos ya unos tejados fijos y unas orientaciones fijas, no tiene mucho sentido utilizar ese cálculo de orientaciones óptimas. Bien, una vez definida la localización, es decir, ya sabemos cuál es el edificio que va a ser el consumo y los posibles áreas donde instalar los paneles, podemos darle aquí arriba a la derecha para pasar a la siguiente pestaña, que es la definición de los tipos de consumo que se producen en ese edificio. Los tipos de consumo podríamos llegar al detalle de tener el perfil de consumo de cada uno de los vecinos, si se pudiera y si se quisiera. En este caso, vamos a definir unos tipos de consumo genéricos. Entonces, antes de definir un tipo de consumo, voy a explicar un poquito. Aquí, como veis, hay 3 posibles fuentes de información para definir los tipos de consumo. CSV es el formato separado por comas, o en realidad por punto y coma, que nos da cada una de las distribuidoras con la cual podríamos estar conectados. Aquí están las instrucciones de cómo obtener esos ficheros desde las distribuidoras, ¿vale? Si le doy aquí, como veis, para cada una de las distribuidoras nos da una información. La primera columna es el enlace a la web de la distribuidora donde se hace el registro, y la segunda columna es un documento con las instrucciones para hacerlo. RE es utilizar los perfiles estándar que tiene Red Eléctrica para un consumidor medio en Península o en Canarias, ¿vale? Y en función del tipo de tarifa que tiene contratada. Y luego, por último, el último formato disponible es DataDis, que es una plataforma que han creado las distribuidoras, que de algún modo unifica el formato y el acceso de estos CSV, que actualmente cada una de las distribuidoras tiene un formato un poco diferente. En DataDis todas las distribuidoras entregan la información en el mismo formato. Cualquiera de las 3 fuentes es útil para definir un tipo de consumo. En este caso voy a utilizar unos tipos de consumo, 2 son reales de este edificio y los otros son obtenidos de otras fuentes, ¿vale? Aquí va a haber un gasto que va a ser el de una zona común de la comunidad. Luego vamos a tener un negocio con un consumo medio, podríamos tener un negocio con un consumo alto. También tenemos vecino con un consumo medio y un vecino particular que tiene un alto consumo al mediodía. En realidad, aquí lo que os quiero mostrar es que de estos ficheros de tipos de consumo o tipología de consumo puede haber tantos como podamos obtener de los vecinos reales del edificio. Voy a empezar con el vecino de consumo medio. Entonces, aquí veis, aparece un mapa. Este mapa es de tipo heatmap, en el cual cada punto tiene color en función del consumo horario realizado ese día. Como veis, al desplazarme, la ventanita me muestra qué día es, qué fecha, a qué hora y cuál es el consumo, ¿vale? Si en particular toco en un día cualquiera, el día este es el 9 de agosto, aquí puedo ver el perfil horario de ese día, ¿vale? Y una cosa, como os decía antes, una cosa nueva que hemos incorporado ahora es un nuevo mapa que nos muestra el consumo relativo
con respecto a todos los meses y todas las horas. Es decir, el máximo consumo de este vecino en particular será aquí en el mes de noviembre a las 23 horas, ¿vale? Y su valor es 1,26. Este es el promedio de todos los días de noviembre a las 23. ¿Ok? Entonces, esto nos da, así en un vistazo, el perfil de tendencias de consumo horario de una persona o de un negocio o de lo que carguemos aquí. Vamos a poner otro tipo de consumo, perdón, aquí voy a poner el nombre vecino. Luego vamos a poner el consumo del negocio, consumo medio, ¿vale? Entonces, este es el perfil de consumo medio. Como veis, al mediodía cierra y esto se actualiza desde aquí. Y aquí podéis ver cómo es el tipo de consumo que tiene un negocio a lo largo del año, ¿vale? Como veis, el mediodía está bajo, mañana y tarde con consumo importante y, por supuesto, la mañana y noche en este caso no tienen consumo. Y luego vamos a cargar otro tipo de consumo que podría ser, perdón, aquí dijimos que era el negocio. Y aquí vamos a definir un nuevo tipo de consumo que es el de la comunidad. Esto podría ser escaleras, zonas comunes. Y aquí vemos, este es el perfil de consumo de las zonas comunes. Si en algún caso, supongamos que no tenemos ningún tipo de consumo particularizado, siempre podemos venir aquí y decir red eléctrica, consumo RE, y le ponemos cuál es el consumo anual de esta persona. Entonces podría ser, supongamos, no sé, 2.000. Entonces aquí vemos cuál es el perfil que Red Eléctrica da a cada uno de los consumos en base al consumo medio estadístico de todos los consumidores de España, ¿vale? Bien, esto lo único que hace en este panel, lo único que hacemos es definir los tipos de consumo, no el consumo real de cada vecino, ¿vale? Entonces ahora ya, una vez que tenemos definidos los tipos de consumo, podemos pasar a la siguiente pestaña, en la cual nos encontramos con la información que hemos obtenido del catastro. El catastro, en base a la referencia catastral que obtuvimos al definir el punto de consumo en la primera pestaña de localización, nos devuelve la información de todas las unidades existentes en esa referencia catastral. Planta, puerta, uso, la superficie y el coeficiente de participación. Esta tabla lo podemos organizar por el criterio que nos parezca oportuno. Por ejemplo, uso. Entonces aquí tenemos 3 almacenes, una oficina y todos estos que son los residenciales. Se le pone un nombre a cada una de las unidades: escalera 1, planta 0, puerta A, ¿no? Entonces, la concatenación de puerta, planta y escalera nos permite crear esta identificación única de cada una de las fincas. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es asignarle a cada una de las fincas cuál es su tipo de consumo. Entonces, si selecciono, puedo ir una por una seleccionando, esto es un vecino, ¿vale? Y como veis, la quita de la lista de los indefinidos y crea aquí una nueva lista, consumo vecino. Si quiero asignar, no lo veis, pero mientras aprieto la tecla Shift o mayúscula, puedo seleccionarlas todas ellas y decir, todos estos son vecinos. Entonces, en este momento ya tengo una demanda energética, digamos, de 61.808 kilovatios hora, basada en este perfil, ¿no?, de cada uno. Venir y decir, pues, este almacén de estacionamiento en realidad no es almacén de estacionamiento, es un comercio. Tener en cuenta el catastro no es exacto, a veces nos da una definición genérica, y a este le voy a decir que es un negocio, ¿vale? En particular, a estos 4 vecinos les voy a decir que ellos son de consumo tipo red eléctrica, ¿okay? Y por último, claro,
información que el catastro no tiene, que es, o sí que tiene, pero que la tiene repartida ya entre todos los vecinos, que son las zonas comunes, las escaleras, pasillos y todas esas cosas, ascensores, no las tiene el catastro disponible, por lo cual lo que nos permite ahora la aplicación es crear una nueva finca que va a adjudicarse de algún modo o a demandar esa energía, ¿no? Entonces la nueva finca, le ponemos zonas comunes, le decimos que es uso comunitario y vamos a decir que es zonas comunes, que su tipo de consumo es zonas comunes. Bien, una vez hecho esto, ya tenemos de algún modo definido todos los perfiles de consumo que van a participar en el proyecto, por lo cual podemos pasar al siguiente paso. Bien, el sistema nos dice que no es posible con la superficie que tenemos instalar todos los paneles que harían falta, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos haciendo una estimación de cuántos paneles se pueden instalar en función del área disponible. Entonces aquí tenemos un aviso que hay 14.400 kilovatios hora de energía al año que no podemos cubrir con esta superficie. Bueno, acepto, el sistema asigna todo lo que puede y aquí obtenemos la asignación de paneles y el balance, digamos, energético de esta instalación, ¿ok? Entonces, como vemos, el sistema lo primero que hace es tratar de completar zona de mayor eficiencia, que es la zona sur, y va asignando la mayor cantidad de paneles posible en función de la limitación de área a la zona más eficiente. Y así hemos llegado a esta asignación de paneles. En este caso, tenemos un consumo anual de 61.240 kilovatios hora y somos capaces de producir 47.178. Cuando el sistema da el mensaje de que no es capaz de producir lo que se demanda, es porque está intentando generar o producir la misma cantidad que se consume anualmente, ¿vale? Un número grosero. Si se demanda 20, tratamos de producir 20. Si no podemos producir 20, pues sacamos el mensaje de la limitación. Aquí en este esquema podéis ver, bueno, aquí tenéis ciertas limitaciones o aclaraciones de cómo se han obtenido los datos, qué cosas se tienen en cuenta y qué cosas no se tienen en cuenta. Tener en cuenta que la fuente fundamental de información es PVGIS, por lo cual estas son las limitaciones que el propio PVGIS documenta, que son tenidas en cuenta en sus estadísticas. Aquí, si podemos leer un poco este gráfico, pues vemos que el consumo total demandado en base a los tipos de consumo que hemos definido y asignado a los vecinos serían 61.240 kilovatios hora, de los cuales 61,89% lo tendremos que seguir comprando a la red, el 38,11% será un autoconsumo proveniente de los paneles. Y luego, la parte de los paneles producirá 47.178 kilovatios hora, de los cuales el 50% será autoconsumo y el otro 50% será el excedente vertido a la red. Aquí hay algún par de datos adicionales, como el CO2 ahorrado y estas cosas. Y aquí un gráfico en 3D que nos muestra el perfil de consumo y el perfil de producción superpuestos. Es un poco, no sé, estimativo, digamos, nos da un poco la idea. Podemos aquí apagar tocando consumo. Este es el mapa de producción y si ponemos producción, este es el mapa de los consumos sumados, ¿no? Todos los consumos sumados. Permíteme interrumpir, qué guapo. Es que me he sumado tarde y ya me callo. Solo es que lo tenía que decir. Vale. Una vez que tenemos el balance energético, podemos pasar al reparto. Tener en cuenta, tenemos unos señores, señoras, vecinos y vecinas que participan del proyecto, una cantidad de energía y tenemos que decidir cómo la vamos a asignar, ¿vale? Entonces, esta es la misma tabla básicamente de la que partimos, de la de fincas, y aquí
todavía no hemos hecho ninguna asignación. Y aquí es donde empieza el trabajo que no lo tenemos todo claro, sinceramente. Pero bueno, hemos tratado de dejarlo lo más libre posible, porque la forma en que cada comunidad se va a poner de acuerdo para distribuir la energía es impredecible, ¿vale? En principio, no hay ningún elemento legal que les prohíba hacer ningún acuerdo en este sentido. Por lo cual, podríamos decir, bueno, un primer método podría ser, asignamos la energía por la misma coeficiente de participación que tienen en la propiedad, ¿vale? Lo que nos dio Catastro. Entonces, si le doy aquí asignación por participación, lo que hace el sistema es adjudicarle a cada vecino el mismo porcentaje. Pero cuidado, como veis aquí el porcentaje de participación en la propiedad es 4,43 y aquí es 5,58. ¿Por qué? Porque todos los vecinos que participan no suman el 100% de la participación, porque hay algún posible negocio, por ejemplo, lo que decíamos de almacenes y zonas de garaje. Esos son superficies que están tenidas en cuenta en el catastro, pero no son partícipes directos del proyecto. Entonces, aquí vemos el resultado de cómo sería la asignación energética en función del coeficiente de participación. Aquí el coeficiente de inversión, es decir, hay un coste de la inversión estimado, luego podemos hablar de esto, de 41.308. Adjudicarle una parte de energía producida a las zonas comunes, podemos venir aquí y decir que el coeficiente de energía de esta zona común va a ser un 10%. Quiero que el 10% de la energía producida la utilicemos en escaleras, ascensores, etcétera, ¿vale? No se la repartimos a los vecinos. Entonces, al darle el 10%, aquí nos aparece en rojo un numerito que nos indica que tenemos un déficit de 4.717 kilovatios hora que estamos asignando pero no produciendo. 82 euros, esto es lo que tendría que pagar cada uno de los vecinos. En el caso de que decidiéramos, entonces, para corregir eso, aquí hay un botoncito de 3 botones que dice cómo distribuimos ese déficit. Se lo podemos distribuir a todos los que tienen residencial en la columna uso. Puedo seleccionar a algunos vecinos y distribuirlo o sacárselo a ellos, solo a esos vecinos seleccionados. Puedo distribuir el déficit por la participación que tenemos y luego hay dos funciones que es, como ahora vamos a empezar a tocar los coeficientes estos de energía y de inversión, luego hay estas funciones de igualar coeficiente de energía o coeficiente de inversión a la energía, ¿no? Bien, entonces, esto es si hubiéramos hecho una distribución. Si correjo entre el residencial, veréis que todos los residenciales baja un poco el coeficiente de energía. ¿Por qué? Porque tienen que ceder energía para adjudicárselo a las zonas comunes, ¿vale? Ahí ya lo ha hecho y han cambiado todos los valores de ahorro y de la energía disponible para cada uno de ellos. El otro criterio para asignar es por consumo. Es decir, la energía que producimos la distribuimos en base al consumo de cada uno de los vecinos. Si le doy aquí, ahora, como veis, el coeficiente de consumo que está en esta columna es igual al coeficiente de energía que recibe cada vecino. Podemos perfectamente decir, este vecino le damos un 5%, es decir, la forma de trabajar sobre esta tabla es totalmente libre. Lo único que va a hacer el sistema es, si a un vecino le damos 10, nos va a verificar que aquí no estamos en un balance neto cero, por lo cual no nos deja pasar, ¿no? Es decir, la única forma de salir de algún modo de esta ventana es cuando los balances netos son cero. Lo que producimos ha sido repartido entre todos los partícipes. Vuelvo a un coeficiente de aquí. En este ojito está el informe de cada uno de los vecinos. Este es escalera 1, planta 2, puerta C. Tenía un gasto anual sin placas de 1.029 euros, un gasto anual con placa de 300, tiene un ahorro anual de 641 euros. Esta es la tasa interna de retorno de su producto. Una cosa que me he olvidado, pero lo voy a resolver rápidamente.
aquí, y esto es otro de los temas que tenemos pendientes, aquí podemos asignarle a cada uno de los tipos de consumo una tarifa, ¿ok? La realidad diría que la tarifa es de cada vecino, no del tipo de consumo. La verdad que complica bastante la interfaz de usuario, ¿no? Porque tendríamos que esto que es aquí, la tarifa que puede ser 2.0 o 3.0 si queremos, tendríamos que moverlo a la parte, perdona, lo voy a volver a poner aquí en 2.0, tendríamos que moverla aquí. Es decir, a cada vecino le tendríamos que tener la posibilidad de definir su tarifa personalizada. Lo podríamos hacer, que pensamos que tal vez sea un poco demasiado complejidad, pero bueno, si después vemos que la gente lo demanda, podríamos hacerlo y poner las tarifas individualizadas para cada uno de los vecinos. Aquí otra cosa importante. Como supongo que sabéis, País Vasco y Navarra tienen hacienda propia, por lo cual no están en el catastro del Estado. Por lo cual, la función esta que nos permite obtener la lista de vecinos que participan en un proyecto a partir del edificio, de la finca, de la referencia catastral, no está disponible. He intentado encontrarla y no encontré ninguna versión de una API, de un servicio web que, dada una referencia catastral, nos devuelva a los partícipes, ¿vale? Para Navarra y País Vasco. Por lo cual, aquí, como veis, dice, si no tienes esa información, puedes rellenar un template, un fichero, que ahora os voy a mostrar, que es un CSV, a ver dónde está apareciendo. La idea es que podéis completar una hoja de cálculo con la misma información que nos da el catastro, ¿vale? Eso es para que nuestros compañeros del País Vasco y Navarra puedan utilizar el simulador independientemente de que no podamos juntar la información del catastro desde un servicio web. Vale, entonces, una vez aclarado eso, y estábamos aquí. Entonces, la última pestaña es la del balance económico, que aquí tenemos el balance económico global de todo el proyecto. El balance individual es lo que os mostraba antes, que se obtiene aquí, y tenemos que decidir, a ver, la parte de reports e informes, a qué información sacamos individualizada. Por ahora podemos obtener el balance económico global, donde tenemos cuál sería la curva esta roja de aquí arriba, es el gasto sin paneles de toda la comunidad, ¿ok? El azul es el gasto con paneles, en la línea esta verde es cuánto nos hemos ahorrado por autoconsumo y la línea amarilla cuánto nos hemos ahorrado compensación, es decir, por que la comercializadora nos paga por energía vertida a la red. Otro punto que tenemos que decidir, que también se complica bastante, es si vamos a cargar la información de subvenciones e IBI para cada vecino. Eso es otra historia que también tendríamos que tener el IBI de cada uno de los vecinos. Bueno, la bonificación y la duración en años podría ser la misma, porque normalmente depende del ayuntamiento, pero todavía no tenemos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Porque el IBI sí es variable. Podríamos a lo mejor hacer una estimación de IBI en base al coeficiente de participación, pero no está definido. Y lo mismo la subvención europea, en el caso de que la hubiera, cómo repartirla entre todos los vecinos. Estos son los aspectos económicos que estamos en debate a ver cómo lo hacemos. Aquí hay algunos avisos tal vez importantes, la estimación del coste de la instalación. Perdóname, aquí como veis hay una estimación del precio de la instalación de 41.382 euros, ¿vale? Esto se basa en unos números que tenemos nosotros así estadísticos, pero podría ser que fuera que tengas un instalador que te dice que no es 41.000, que es un 10% más caro. Entonces, simplemente venir aquí, poner un 10%
y el sistema va a hacer los cálculos con este nuevo número. ¿Okay? Lo mismo que si es más barato, es decir, si ponemos menos 5%, el coste estimado va a ser de 39.303. Es decir, que aquí podemos corregir lo que nosotros hemos hecho como estimación del precio de la instalación con valores más reales para el proyecto concreto y en función también del territorio. Imaginemos por un momento lo que quería decir aquí, esta es nuestro balance energético. Supongamos nuestros vecinos de aquí nos prestan un tejado, ¿vale? Entonces podemos venir aquí, crear una nueva base solar y la orientamos como, al igual que hicimos con las anteriores. Orientamos aquí, le voy a dejar el nombre base 14. Los consumos siguen siendo los mismos, la asignación de consumo sigue siendo los mismos. Y ahora el sistema está pidiendo los datos a PVGIS para la nueva base. Bueno, la base 14 no teníamos los datos cargados previamente. Entonces ahora le ha asignado a la base 14, como veis aquí, y ahora ha logrado hacer un balance. Es decir, cuando logra hacer este balance, normalmente esta zona verde se ubica aquí en el medio y el autoconsumo mejora. Esto es, la idea es lo mismo, es decir, una vez que estáis aquí, podéis volver a los partícipes, cambiar los tipos de consumo, volver a la parte de consumos y crear nuevos tipos de consumo a medida que vamos obteniendo nueva información de los vecinos. Todo eso se puede hacer porque también hay un momento donde podemos guardar aquí el proyecto. Si le damos a guardar el proyecto, va aquí poner la fecha, la hora del día, pero le podemos poner el nombre que queramos, por supuesto. Download, aquí, por ejemplo, y guardar, ¿vale? Entonces, este fichero podemos reabrir, este proyecto lo vamos a poder reabrir en cualquier momento aquí, en la parte de nombre de proyecto, importar proyecto, identificamos ese fichero y vamos a tener toda la información que teníamos cargada, ¿vale? Y ya el último punto, balance económico, no, aquí en reparto hay un descarga CSV que nos permite descargar esta información. Entonces, toda la información que estábamos viendo en la pantalla la sacamos aquí y la tenemos disponible para trabajar. Normalmente, si queremos trabajar con un administrador de fincas, etcétera, tendremos que trabajar sobre una asignación de este tipo para continuar con las derramas y toda la información. Yo creo que por mi parte se me acabó el texto. Como veis, al traducir, al cambiar de idioma, las cabeceras y algunas de estas cosas no se traducen. Pero por lo que os comentaba de que la versión esta de colectivo todavía la tenemos un poco demorada en temas de traducción, que lleva su tiempo.